señores, ya puedo gritar, qué chulo, qué bonito, qué bello, qué precioso. ¿Cómo están, amigos de La Neta Noticias? Yo soy Meme Yamel y ya llegamos después de un breve receso, pecata minuta, una cosita así, de unos cuantos días por haber estado enfermitas, pero ya regresamos. Y gracias a ustedes que me permiten endulzarles las netas por televisión, radio y redes sociales. ¡Qué chulada! Ya saben que nos están viendo aquí en nuestra casa, en La Neta Noticias y Acústica Televisión y Radio. Y quiero empezar justamente agradeciéndole a esta casa que me permitió decidir, que no aplicó la que muchos comercios, en que como vieron que no iban a ir las mujeres, pues dijeron, ¿sabes qué? Hoy no trabajamos, que se tomaron literal el día de asueto, cosa que no es así. Ahí se evidencia lo trabajadores que son algunas personas, ¿verdad? Pero bueno, y agradeciéndole a esta empresa que, por supuesto, me permitió pues venir a trabajar, ¿no? Pues yo tomé para mí el paro nacional que se organizó para hoy fue venir a trabajar. Porque no solo soy mujer, también estoy trabajando como comunicadora y como periodista. Y también hay que darle voces a esas mujeres que están en sus casas, que decidieron no salir. Y es que, amigos, sí hubo consecuencias. Muchos dirán que no. Y vaya, vamos a partir de ahí. Las consecuencias se dieron desde las redes sociales. Como bien les decía, no faltó el machito valiente que comentó, no, hombre, si el patriarcado es el que está ganando, por eso nosotros estamos aquí vacacionando, rascándonos la panza. Insisto, qué trabajadores se ven. Pero siendo un poco más serios, hubo escuelas que mandaron comunicados en donde lamentablemente si las mujeres faltaban a trabajar, ellos no podrían operar, entonces le dieron el día de descanso a los niños. Esto ocurrió en diversas escuelas en la Ciudad de México, en donde se mandó este comunicado, se desplegó incluso desde la semana pasada para que los padres de familia pues mejor no intentaran llevar a sus hijos. Y tengo entendido que ocurrió esto también en otros estados de la República Mexicana, porque ¿qué creen? La fuerza laboral de las escuelas en su mayoría son mujeres. Entonces, ¿qué pasa si las mujeres no salen a trabajar un día? Sus niños se quedan sin clases porque muchas maestras no van a asistir a clases. Hubo otros, en cambio, que las empresas, o más bien instituciones de gobierno, empezaron pues, a tomársela literal de asueto. Hubo un caso en la mañana, ya saben, allá luego me encuentran afuera del Palacio Nacional, y una señora me dijo, yo fui a trabajar, yo me presenté en la mañana en mi chamba, y que me van sacando de la chamba, que me van diciendo, no, ahorita no, joven, regrese mañana. Que literal le dijeron, regrese mañana, porque no hay trabajo. Las mujeres no vinieron y pues no podemos trabajar. ¿Qué hubo con las consecuencias? El impacto económico, por supuesto, se va a ver reflejado en los próximos días, me queda claro, pero es que es para que empecemos a darle tal vez a las mujeres la importancia que merecen, ¿no? Una de las cosas que también debemos decir es que en algunas estaciones del metro aquí en la Ciudad de México, pues hasta estaban dejando pasar gratis. Así como lo escuchan, empezaron a dejar pasar gratis porque las taquilleras no fueron. Entonces no había quien vendiera los tickets. Y yo aquí les pregunto, tengo que decirlo, ¿que de verdad los hombres no pueden sin las mujeres? ¿Que no había hombres que pudieran sustituir el trabajo de las taquilleras? ¿Que no había maestros que pudieran sustituir el trabajo de las mujeres? ¿Ven cómo la mujer es indispensable para el día a día? Y es que es justamente por eso que empezamos a gritar, aunque nos llamen histéricas. Ojo, yo no, y ustedes lo saben bien, yo no estoy a favor ni de la violencia, ni de las pintas. Ayer estuve en la marcha, muchos lo saben, me han llovido una de mentadas por ir a la marcha, pero señores, lo que yo vi con mis propios ojos fue a más de 80,000 personas, 80,000 mujeres protestar porque somos muchas y merecemos los mismos derechos que los hombres. Y ojo, al querer los mismos derechos, también queremos las mismas obligaciones. Ese discurso de algunas feministas de decir, no, es que yo quiero los derechos, pero a mí no me toques, a mí me debes de proteger como si fuéramos especialitas. No somos especiales. ¿Qué es lo que nos merecemos? Justicia. Los derechos justos. Ahí ven, por ejemplo, en pantalla el momento en el que, y ya se identificó a esta mujer, que es una de las vándalas, no fue a protestar, no, ella es una vándala,
que aventó una bomba molotov en la Puerta Mariana de Palacio Nacional, por la cual una reportera del Universal salió herida y estuvo en el hospital, pasó la noche en el hospital en quirófano porque sus heridas no podían ser atendidas sin anestesia. Entonces, esa es la imagen que tenemos muchos de los vandalismos, de la tragedia, de las pintas, pero realmente fue una marea morada de 80,000 mujeres que sí querían protestar y que hay intereses claramente que no nos permiten y que no quieren que las mujeres tengan los mismos derechos. ¿Qué tipo de intereses? Sencillo, los empresarios. Yo no me imagino a un solo empresario que quiera pagarle lo mismo a una mujer que a un hombre, sabiendo que para hacer eso también va a tener que darle derechos al papá, o sea, al hombre, derechos de que pueda salir de su trabajo cuando quiera ir a ver a su hijo, el permiso, esta ausencia por maternidad, que ahora será por paternidad, cosas que se supone que son legales, pero que no vemos que estén pasando en las empresas. Cosa que ocurre con el etiquetado también, y es que tenemos que decirlo, si las empresas no quieren aplicar el nuevo etiquetado para proteger al consumidor, para decirle lo que de verdad está comiéndose o empacándose, ahora imagínense al empresario que va a querer que a la par se le pague a los hombres y a las mujeres. Va a perder el empresario, porque eso es invertir más y no quieren. Entonces, claro que hay intereses que no les interesa que el feminismo prospere, porque lo que siempre les he dicho, el discurso feminista debe de ser paritario. Debemos de buscar también derechos para los padres. ¿Para qué? Para que las mujeres no seamos las que absorbamos el rol de madre y que porque ya eres madre no puedes trabajar y que porque ya eres madre no puedes tener éxito profesional y que porque ya eres madre te tienes que quedar en tu casa. El padre también tiene que ser partícipe de la vida de los hijos, de la educación de los hijos. Es parte de la integración social. Y eso es algo que a mí me queda muy claro, que hay muchos intereses a los que no les conviene. Pero también hablemos, por ejemplo, de lo que ocurre a nivel legislativo. Este paro y la marcha, todo el tema del feminismo, empieza a quitarle las máscaras a muchos políticos. Por ejemplo, en Nuevo León, el día de hoy hubo un altercado entre las diputadas de Nuevo León, porque una diputada del PT, Guadalupe Rodríguez, estaba realizando una protesta en la planta baja del recinto legislativo, pero en eso decide subir al pleno al percatarse que sus compañeras Celia Alonso, Beatriz de los Santos y Julia Espinosa, que son pertenecientes a la bancada de Morena, pasaron lista y se empezaron a pelear porque parece que había un acuerdito entre las diputadas para hacer paro, pero no lo cumplieron 3 de ellas. Y entonces se pelearon y el asunto, para no hacerles el cuento largo, terminó en que los legisladores del PRI de Movimiento Ciudadano decidieron reventar el quórum para dar concluidos los trabajos del día. Tenían que ser, o sea, en vez de que ellos trabajen, pues decidieron reventar la sala para no trabajar hoy. Y es que vuelvo al punto. ¿En qué momento ustedes o muchos machitos que andan por ahí, que también pueden ser mujeres, el machismo no distingue de género, en qué momento estos machitos, este discurso machista, se le olvidó que la mujer es tan indispensable? Lo tenemos que preguntar y quiero hacer evidente. Por ejemplo, ¿qué pasa en las universidades? Ahí por ahí le mandé a producción un video de lo que estaba ocurriendo el día de hoy en la ciudad universitaria, ya regresando aquí a la Ciudad de México. Los pasillos de la ciudad universitaria desolados, sin alumnas. Y es que en Ciudad Universitaria hay grandes problemas que no han resuelto las autoridades. En la mañanera le preguntaban a Andrés Manuel López Obrador una pregunta que estuvo formulada muy raro, pero fue una pregunta interesante y muy cierta, que qué es lo que podría hacer el gobierno contra las denuncias de acoso y de abusos que son parte muchas estudiantes en diferentes universidades públicas y privadas, que lamentablemente por la autonomía de las universidades, en especial de la universidad pública, es que no se puede hacer nada. Cosa que ocurre en la UNAM, por ejemplo. ¿Por qué no hemos podido llegar a solucionar los problemas en la UNAM? Porque las autoridades desestiman cualquier denuncia de abuso o de acoso. Porque las autoridades académicas lo quieren arreglar por encimita. Esas viejas prácticas de ya saben qué partido político, de arreglar todo con pincitas, por encimita, por arribita. ¿Y en qué momento de verdad le van a dar la cara a esas estudiantes que han sido acosadas por sus profesores y que si no aflojan no les dan un 10?
cuando se lo merecen por talento. Y si no se lo merecen, muchas de ellas han optado por aprovecharse de este tema de los profesores, de que son, pues, no voy a titularlo, pero aprovechan para conseguir calificaciones a punta de cuerpo. Me van a disculpar, pero aquí deberíamos de estar hablando del talento. Y ojo, estoy evidenciando situaciones que no le benefician a la mujer en lo absoluto, ¿eh? Y no es menos mi discurso feminista por eso. Pero sí tenemos que preguntarlo. Hay autoridades y hay empresas que están abusando de su autonomía en esta administración en particular, porque saben que el presidente respeta y que está respetando los poderes y la diferencia, la división entre ellos. Y se aprovechan de eso. Por eso nosotros como medios de comunicación tenemos esta chamba permanente que no distingue de días y que no debe de ser solo en uno. La cobertura a las masacres, la cobertura a los feminicidios, la cobertura a las injusticias en general no debe de ser solo de un día, debe ser pareja. Y por eso la hacemos hoy. Y la haremos mañana y pasado y así los días que la tengamos que hacer. Porque nosotros como ciudadanos nos merecemos la verdad. Así que yo les voy a pedir a todos ustedes que me digan de verdad en los comentarios, en el canal de YouTube, en Facebook, ¿les hicieron falta las mujeres el día de hoy? ¿O qué consecuencias creen que desemboque este paro nacional? ¿Qué ocurrió el día de hoy? Regresamos. Mis amigos, regresamos a este espacio. Acuérdense que nos estamos viendo por televisión, porque sí, también tenemos la oportunidad de estar en el canal 160 de Total Play, el canal 79 de Easy. En radio escuchan esta dulce voz de triciclo descompuesto en proceso de mejoración en el 1150 AM en la Ciudad de México, 1120 AM en Guadalajara y 600 AM en Monterrey. Y como de que no, en redes sociales, en nuestro canal de La Neta Noticias, en YouTube, en Facebook, La Neta Networks. Ahí ya saben que no hay fallo. Usted le pone y me encuentra de bolón ping-pong. Y tenemos también que hablar de algo preocupante. Y es que parece que hoy fue un lunes negro, oscuro y desolador para la economía global. Ojo con esta palabra, global, porque las bolsas mundiales registraron una caída. Y obviamente ya sé que ustedes saben a quién le voy a hablar o a quién le hablamos más bien, porque creo que aquí es donde aplica el se los dije, ya que se habla que esta caída es tanto por el petróleo y el temor al coronavirus. Lo preocupante es que parece que esto es similar a una crisis financiera como la del 2008, que es algo que ya vienen manejando muchos medios, pero como a mí no me gusta andar con el chisme de muchos medios, mejor me voy derechito y sin escalas con José Ignacio Martínez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Meme? Buenas tardes, a la orden. Ahora, explícame, es que sí amanecimos y vemos esta caída y explícame a qué se debe o cómo se lo podemos explicar a la audiencia. Sí, bueno, aquí se juntaron dos fenómenos este fin de semana. El viernes no hubo un arreglo entre la OPEP, que es el cártel del petróleo, y Rusia, y esto provocó que el precio internacional del crudo cayera. Lo pongo en esta perspectiva. El precio del petróleo y la mezcla mexicana para este año se había ubicado que iba a ser en mínimo $49. Ok. Entonces amanecemos hoy que la mezcla se está vendiendo a $13.75. Es decir, tenemos una pérdida por barril de $12.25. Y si tomamos en consideración que el 25% del ingreso tributario que tiene México para 2020 proviene del petróleo, quiere decir entonces que se va a recaudar menos, a raíz de que el precio del crudo, por supuesto, está por abajo de la tarifa establecida. De ese tamaño es como nos pegó a nosotros el no acuerdo entre Rusia y la OPEP. Y también tenemos otro fenómeno, como bien lo precisas, que es la caída mundial bursátil
el Dow Jones tuvo una caída de 7.75, la bolsa mexicana de 6.77, y esto provoca que las empresas pierdan capital, y por lo tanto México, que quiere atraer inversión, y si las empresas perdieron en el pizarrón, pues quiere decir que no van a poder invertir como lo tenían pronosticado en otros países, como el caso de México, ¿no? Y esto lo recalco, tanto la caída del precio del crudo como la caída de las acciones a nivel internacional, porque la economía mexicana está muy débil, y si a esto le sumamos que no se estaría recaudando lo programado, que la inversión privada no fluye y que la inseguridad está aumentando, no hay confianza en el mercado, pues la verdad es que vamos a tener un cierre del primer trimestre muy, muy, muy peligroso. Ahora, o sea, lo del coronavirus, eso creo que ya lo habíamos platicado, incluso tú nos dijiste acá que iba a haber un impacto global. Eso ya no los habías platicado. Lo que quizás no esperábamos era el tema del petróleo, porque pese a que en la semana pasada el gobierno de Andrés Manuel López Obrador reconocía que efectivamente no han sido buenos momentos para nuestra empresa, para Pemex, y dado a que nosotros como mexicanos dependemos tanto del petróleo, pues sabíamos que había algo ahí, pero no nos imaginábamos esta caída o este impacto. ¿Qué es lo que está haciendo bien o qué está haciendo mal el gobierno mexicano, que es lo que nos preocupa o lo que le preocupa a la audiencia, con el tema de Pemex? ¿Por qué nos impactó tanto algo que ocurrió en otros dos países? ¿Por qué a nosotros como mexicanos nos pegó y ahora tenemos al peso una caída, ya llegó a 21.71, si no es que ya bajó más? Mira, ahora sí que estamos interconectados en este fenómeno de la globalización, así como nos benefició, por ejemplo, el 7 de enero, el peso se depreció, el peso se apreció, es decir, el peso ganó terreno al dólar a raíz de el bombardeo que hizo Estados Unidos a cercanías del aeropuerto de Bagdad, ¿no? Entonces ahí nos vimos beneficiados porque el peso ganó terreno al dólar. También la mezcla del crudo pasó de 49 a 63 dólares, ¿sí? Es decir, a principios de enero, por eventos internacionales coyunturales, nos vimos muy, pero muy beneficiados, y ahora por eventos internacionales de otra índole, nos vemos muy, pero muy perjudicados, ¿no? Es decir, es la exposición en cuanto a tipo de cambio y al precio internacional del crudo que siempre vamos a estar así de expuestos, y nos puede afectar de manera positiva como de manera negativa. Lo que llamaba la atención es la situación endeble, la situación débil que tiene la economía mexicana, y por lo tanto estamos mucho más expuestos, ¿sí? Tomando en consideración que el cuarto trimestre de 2019 la economía tuvo un crecimiento negativo de menos 0.1%. Si este primer trimestre de 2020 tiene el mismo comportamiento, pues sí vamos a estar aún mucho más expuestos, ¿no? De ahí es que en el Laboratorio de Análisis de Economía, Comercio y Negocios de la UNAM hacemos un fuerte llamado al Ejecutivo, al Secretario de Hacienda, para que se establezca un plan de emergencia, porque en estas 2 horas, entre las 14:30 y las 16:30 horas, se anunció en Italia que se extiende a todo el territorio de ese país la cuarentena. Madrid acaba de anunciar el cierre de actividades escolares hasta el 3 de marzo. Se suspendió un evento deportivo en Estados Unidos. Corea está en la misma situación, es decir, cada vez más hay países que están tomando medidas urgentes para no tener una emergencia sanitaria y no pasar a una pandemia como estaba pronosticando la Organización Mundial de Salud. Subrayo, el coronavirus es una situación, y si le sumamos
el contexto económico que México tiene está muy, muy grave. Llama mucho la atención que hace 10 minutos el secretario de Hacienda junto con el Banco de México ampliaron la cobertura cambiaria por un monto de 20,000 millones de dólares. Es decir, vamos a encontrarnos mañana con un mercado cambiario que no va a llegar el dólar a arriba de 22 pesos a raíz de este movimiento que estableció hace unos minutos la Secretaría de Hacienda. ¿Qué nos anuncia esto? Que Hacienda sí está preocupada en el sentido de que viene un fuerte encontronazo a raíz principalmente por esta cuestión del coronavirus. Ok, y justo te lo preguntaba porque, por ejemplo, salieron tanto el subsecretario de Hacienda y Crédito Público como el gobernador de Banco de México, ambos miembros de la Junta de Gobierno del propio banco, para defender el tema del peso, la caída del peso. Pero también veo a muchos gobiernos, y ya quiero que nos estacionemos un poco con México. La globalización obviamente nos afecta, estamos, como tú dices, interconectados, lo que pasa en un país pues nos pega a los demás, y dependiendo la economía de cada país, pues vamos a ver qué tanto te pega. Pero en cuestión México, pues ya te digo, sale el subsecretario de Hacienda, sale también el gobernador del Banco de México, y ¿qué medidas, además de la que podrían estar tomando, que está su atención ahí, deberían de tomar? Te lo pregunto porque mucha gente todavía no me logra entender este fenómeno económico y me están preguntando que si va a incrementar los precios de la canasta básica, que si los precios de los productos y servicios en general van a subir, que si esto ya significa una crisis por la que tengamos que estar muy preocupados, cómo va a afectar, por ejemplo, en sus afores, en sus prestaciones, cómo va a afectar en sus sueldos, en sus salarios. La gente se preocupa porque estamos hablando de México, un país que lamentablemente ha estado en crisis económica mucho tiempo para el mexicano, para el bolsillo del mexicano, que no le alcanza para comprar, que no le alcanza en gran mayoría. Sí, mira, dicen en mi barrio que se juntan el hambre y la necesidad. Sí. Vamos a tener en abril un ciclo inflacionario que todos los años se presenta, que es por Semana Santa. Precios de servicios y mercancías, principalmente servicios turísticos, aumentan por cuestiones de Semana Santa. Sí, eso lo sabemos. Claro. Entonces, en abril la inflación va a repuntar. ¿Sí? El tipo de cambio, si Banco de México, la Secretaría de Hacienda, no hubieran tomado la medida que adoptaron hace un momento, esto provoca que el tipo de cambio se acerque peligrosamente a los 22.50 centavos por dólar. ¿Esto cómo afecta al consumidor de a pie? Del 100%, yo invito al amplio auditorio a que vea su refrigerador, a que vea su despensa. De 10 productos que consumimos, lo pongo en esa magnitud, de 10 productos que consumimos, 4 son importados. Entonces, no es lo mismo comprar un producto importado a $19.50 que a 22 pesos. De ese tamaño es entonces cómo es que se estaría disparando el aumento de precios, ¿sí? Y por supuesto que no vamos a tener un aumento salarial en estos días de entre 3 y 5 pesos para amortiguar el incremento de estas mercancías, ¿sí? Entonces, esto es una señal que Banco de México, junto con Hacienda, pues están trabajando de manera coordinada. Viene otro momento muy importante en estos días por parte del Banco de México, que va a bajar la tasa de interés en 50 puntos. ¿Sí? Va a pasar de 7.25 pues a 6.75. ¿Esto qué implica? Se abarata el dinero. Por lo tanto, comprar a crédito es mucho más barato, ¿sí? Estas medidas tendrán que adoptarse para disminuir el colapso que podamos tener en abril, porque se está acercando de manera peligrosa la actividad de contagio, principalmente en América. Tomamos en consideración que en Estados Unidos y ya en California aumentaron las personas fallecidas por este patógeno.
¿no? Entonces, sí estábamos en México cada vez más expuestos a ello. Ahora, solo para cerrar, ¿qué le podemos decir a la gente que nos pregunta como cuánto tiempo esperamos que este fenómeno esté vigente? Yo sé que hay muchas variables, dependen las acciones que tome el gobierno, cómo resulten, etcétera, y también otros fenómenos a nivel global. Pero en los estudios que ustedes hacen aproximadamente, ¿qué le podemos decir al auditorio? Mira, esto lo tendremos presente en términos económicos por lo menos hasta agosto. En términos sanitarios, en términos de salud, y esto es con base a la Organización Mundial de Salud, más o menos tendremos este patógeno durante 2 años, ¿sí? Lo cual eso nos lleva a una ruta muy peligrosa. Permíteme tomar nuevamente la parte del tipo de cambio y la inflación, tomando en consideración que en julio y en agosto está presente el fuerte gasto escolar. Y lo pongo en este contexto. El zapato deportivo blanco, el Converse, ¿sí?, que está en 1,200 pesos. Es una mercancía importada. Si el tipo de cambio sigue aumentando, estaría costando este zapato deportivo en agosto entre 1,300 y 1,350. ¿Sí? Entonces, esto sí estaría pegándole fuertemente al bolsillo de los mexicanos de a pie, las mexicanas de a pie, en el sentido, pues, de que se estaría encareciendo fuertemente la economía del país. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que también hay mucho que los ciudadanos podríamos hacer. ¿Qué recomendaciones tenemos para la gente? ¿Qué podrían hacer con su dinero? ¿Qué es lo que deberían o podrían hacer para tomar ciertas precauciones ahorita? Mira, yo creo que lo más importante no es entrar en caos, en pánico, como se dio hace una semana en cuanto a la venta de mascarillas y de cloro, que tú bien lo informabas a tu amplio auditorio, ¿no? Ese es uno, no caer en pánico, ¿no? Otro, ser muy mesurados en el gasto, no dejarse llevar por las compras de pánico. Y otro punto relevante es estar tomando las precauciones necesarias en cuanto a higiene se refiere. No debemos perder la cultura de higiene que tuvimos después de abril de 2009, ¿no? Y otro punto muy importante es ser muy cuidadosos en el consumo, ¿no? No irnos de pánico en las compras, ¿no? Para no hacerle el juego a los especuladores. Perfecto, pues muchísimas gracias, mi querido José Ignacio Martínez, analista económico. Estaremos en contacto, a ver, espero que no ocurra otra situación, pero muchísimas gracias. A la orden, muchas gracias. Ahí lo tienen, mis amigos. Que no panda el cúnico, decimos en mi casa. Controlemos el gasto, continuemos con este tema de higiene para evitar lo que es el coronavirus. Hay cuestiones que no podemos nosotros hacer absolutamente nada. Ya vimos que lo que pasó en otros países nos vino a afectar a nosotros como mexicanos, pero también hay un trabajo coordinado entre la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. Yo creo que también tenemos que empezar a darle ese crédito y a la medida de lo posible nosotros controlar el gasto porque se vienen tiempos complicados. Yo soy Meme Yamel y ya saben que nos vemos aquí para decir la neta, porque decir la neta a nosotros no nos cuesta y es que la neta no peca, pero incomoda y bastante. Nosotros nos vemos y escuchamos mañana. Acuérdense que nos encuentran en redes sociales, en La Neta Noticias, en nuestro canal de YouTube, en Facebook, La Neta Networks. También me encuentran a mí como @memeyamelca en todas las redes sociales. Síganme, coméntenme, pregúntenme, mándenme sus denuncias también a través de las benditas redes sociales, como de que no. Y en televisión estamos en el canal 160 de Total Play y el canal 79 de Easy. En radio nos escuchamos por el 1150 AM en la bonita y caótica Ciudad de México, 1120 AM en la hermosa Guadalajara y 600 AM en la preciosa Monterrey. Les mando un beso, nos vemos mañana. Adiós.